Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Y bien, para comenzar nuestra conversación del día jueves, ya tenemos en contacto telefónico al diputado del Partido Republicano, Cristian Araya. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Un gran abrazo, un saludo a todos los que están escuchando en esta tarde calurosa en Santiago. Así es, mucho calor en Santiago, pero bueno, las noticias no se detienen. Y para comenzar esta conversación, le quería preguntar por esta noticia que hizo el ministro Gajardo, el ministro de Justicia, sobre un proyecto que querían impulsar de establecer uniformes obligatorios, ¿no? En todas las cárceles de Chile, como una gran novedad y como una medida de uniformar e intentar, ¿cierto?, regular la quizás mal hecha política carcelera en nuestro país, a la cual usted reaccionó porque Republicanos ya propuso algo en esa línea el año 2023 sin eco en el oficialismo. Sí, efectivamente, nosotros el año 2023 presentamos un proyecto de resolución que fue aprobado por la Cámara de Diputados, en la cual le solicitamos al presidente de la República el uso de uniforme en la población penal. ¿Y qué pasó? El Frente Amplio, el Partido Comunista y los socialistas se opusieron, no respaldaron esta iniciativa. Y ahora, como gran novedad, el gobierno lo presenta como una propuesta. Realmente son unos cara de palo. O sea, no queda otro análisis, porque hoy presentan como novedad, incluso como ideas propias, algo en lo cual estuvieron en contra. Claramente esto es parte de una suerte de aprovechamiento político, porque esto, si lo quieren hacer, lo pueden hacer y lo pueden haber hecho el día 1, pero no, se demoran, tramitan, mucho anuncio, mucha pirotecnia, pero pocas medidas concretas. Y en esa línea, porque al final del día, claro, se ha dicho, ¿no?, que al parecer el gobierno habría cambiado de postura respecto a muchos temas. Uno de ellos, ¿cierto?, tiene que ver con la política carcelaria, con este supuesto giro que han tenido en materia de seguridad, pero claro, este tipo de anuncios un poco forzados, o que, como bien dice usted, que al final del día uno no ve un real impulso en gestión, pareciera ser que no han tenido un cambio de visión, sino que simplemente son algunas medidas ahí sueltas para intentar decir que están haciendo algo. Pero no han hecho absolutamente nada. Mira, en materia carcelaria, que a mí me ha tocado estar y visitar muchísimos centros penitenciarios. De hecho, cuando ocurrió esta suerte de sublevación, motín, en la cárcel de alta seguridad, la primera autoridad política que concurrió fui yo. Ni el subsecretario ni el ministro de Justicia concurrieron después de 6 días de desórdenes, donde destruyeron a mansalva una enorme cantidad de celdas. Bueno, aquí hay varias cosas. Por una parte, la necesidad de que Gendarmería sufra una intervención importante para poder fortalecerla. Hoy, y esto lo ha dicho el mismo ex director de Gendarmería, Cristian Alvear, dijo: el que pierde el control de la cárcel, pierde el control de la calle. Y eso es un hecho. Gendarmería no fue traspasado al Ministerio de Seguridad por temor de la ministra Toá y el presidente Boric a las asociaciones de funcionarios de Gendarmería. O sea, no se atrevieron a hacer lo que correspondía. Estuve en El Salvador y una de las cosas que nos decían, la principal fuente de información para poder enfrentar al crimen organizado se da en las cárceles. Porque ahí están, ahí operan. Bueno, no quisieron hacerlo. No quisieron construir más cárceles, se opusieron sistemáticamente. Hoy no han construido nada. De hecho, el primer berrinche de la ex alcaldesa Iracy Hasler, echaron pie atrás con la modificación o construcción de un nuevo centro penitenciario en donde está emplazado el Centro de Justicia. O sea, claramente no tienen la voluntad. Si no tienen los pantalones para enfrentar a una exalcaldesa en este momento, bueno, ninguna posibilidad hay de que sean capaces de enfrentar el Tren de Aragua. Si no hacen lo que hay que hacer en materia penitenciaria, donde se debe segregar a la población penal, no por espacio, no por pasaje o calle, sino por centros. O sea, los de mayor peligrosidad deben estar apartados, no dentro del penal, en otro penal, porque lo contrario, no solo hay una contaminación, sino hay amenaza, hay extorsión, y sigue siendo parte de la estructura del crimen organizado los mismos centros penales. Pero nada de eso han hecho, no hay voluntad. Esto es solo pirotecnia, como tanto o la gran mayoría de las cosas que han hecho en materia de seguridad. Todo lo que se ha avanzado, la ley Naín Retamal, la ley contra usurpaciones, ha sido contra la posición del gobierno. No a favor del gobierno, ha sido contra la posición del gobierno, y así todo, en eso hemos podido avanzar frente a la resistencia del Frente Amplio, el Partido Comunista y los socialistas. Oiga, y en ese sentido, tomando el ejemplo que en el último tiempo no se ha vuelto bastante de moda la mega cárcel y la política de persecución penal y carcelaria del presidente Bukele,
que ustedes conocieron. Entiendo que también hubo una delegación del Partido Republicano que también visitó en Hungría, ¿no? Todo el tema fronterizo que tienen ellos ahí respecto de Serbia y el ingreso de población africana a la Unión Europea. ¿Qué políticas desde republicanos se están impulsando, se están trabajando de cara a un eventual gobierno en materia penitenciaria, que es probablemente de esos temas que nadie quiere tocar mucho porque son poco populares, ¿no? Instalar nuevas cárceles es difícil porque normalmente cuenta con la oposición de los vecinos. Ahí ya vimos, ¿cierto? Usted mencionaba el caso de la alcaldesa Hasler, que estaba en plena campaña y que evidentemente iba a hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cuáles deberían ser los enfoques que deberíamos tomar para avanzar en esta materia? O sea, en primer lugar, elegir autoridades que tengan los pantalones suficientes para poder tomar medidas, aunque sean impopulares. O sea, eso es lo primero, que todos los que nos están escuchando tenemos el deber de elegir a aquellos que tengan los pantalones para hacer lo que hay que hacer. De lo contrario, vamos a seguir hundiendo nuestro país. Y en ese sentido, en noviembre elijan diputados, senadores y un candidato presidencial que tenga esos pantalones. Si quiere vote por Kast, si quiere vote por Kaiser, pero que ellos tienen los cojones. Perdóname que sea así de explícito y así de claro. Luego, ¿qué cosa hemos propuesto desde el Partido Republicano? Evidentemente es imperioso en materia penitenciaria la construcción de nuevas cárceles. Es absolutamente claro y necesario. Luego, la individualización o la separación de la población penal. Primero en celdas individuales, con un régimen disciplinario. No puede ser que estén vagando todo el día. O sea, se tienen que levantar en la mañana temprano, ducharse y hacer cosas productivas durante el día. De lo contrario, es solo una pérdida de tiempo, gasto para el Estado, y lo único que va haciendo es profesionalizar al delincuente. Nosotros visitamos el CECOT en El Salvador junto a José Antonio Kast. Pudimos recorrer y ver cuál es la política penitenciaria que ha impulsado el presidente Bukele, y se puede hacer. Se demoraron 8 meses en construir el CECOT, y acá nos demoramos 5, 6, 8, 10 años en la construcción de una nueva cárcel. Y hace ya muchos gobiernos que no se construyen nuevas cárceles, porque los gobiernos o administraciones que han pasado no han sido capaces de poder enfrentar la resistencia de un alcalde, la resistencia de un grupo de vecinos. Eso es algo que se tiene que hacer ya, es urgente, porque lo contrario, también incluso por la dignidad de las personas privadas de libertad. Si las condiciones de hacinamiento hoy son espantosas. O sea, basta con visitar la expenitenciaría. Es realmente un desastre. Colina 1, Colina 2. O sea, realmente es una vergüenza, y eso da cuenta de autoridades sin fortaleza, sin convicciones, sin carácter, pero también de que si queremos de una vez por todas recuperar la senda de desarrollo de nuestro país, hay que tomar medidas que sean impopulares y que tengamos que enfrentar a la izquierda de los derechos humanos, a la izquierda que goza con hacerse la harakiri, y que se queden callados, porque o se hacen cargo ellos de los presos o nos tenemos que hacer como Estado cargo, y no como el Estado el que se hace cargo, que se queden bien callados. Hoy hay que construir más cárceles, hay que meter muchos más presos, porque hay muchos delincuentes dando vueltas en Chile con órdenes de detención que básicamente los tribunales se hacen los locos, porque eso es lo que está pasando. Hoy muchos tribunales no quieren meter a los delincuentes a la cárcel porque están haciendo políticas públicas mediante su sentencia. Bueno, el delincuente tiene que ir a la cárcel, el Estado, el gobierno de turno tiene que impulsar la construcción de nuevas cárceles, y tenemos que respaldar de una vez por todas Gendarmería. No puede ser que se estén comprando ellos mismos los chalecos o el equipo de protección personal. Eso es impresentable. No sé, es impresentable. Básicamente indignante, ¿no? Lo que ocurre con las malas condiciones en las que trabajan miles de gendarmes, que claro, además que uno entiende después de ciertos pequeños escándalos de corrupción cuando están ahí con malas condiciones cerca del crimen. Y en ese sentido usted tocaba otro punto que es muy importante, del cual también que está relacionado con esto, que tiene que ver con el funcionamiento de la Fiscalía, con el funcionamiento de los tribunales en materia de persecución penal, ¿cierto? Este gobierno hizo polémica, ¿no? Hace poco tiempo por restarle recursos a la Fiscalía, justamente cuando es uno de los elementos centrales a la hora de persecución de los criminales, porque bien podemos tener más cárceles, bien podemos tener mejores condiciones, digamos, para enfrentar a delincuentes que están privados de libertad, ¿no? Pero mal si es que aquellos que son los encargados de conseguir esas condenas de aquellos que son culpables no lo hacen. Bueno, ahí uno se pregunta, ¿cuál sería el sueño o el anhelo del crimen organizado? ¿Que la Fiscalía tenga menos recursos? Dicho y hecho, ahí estuvo el gobierno. De que no saliera la ley en Retamal, dicho y hecho, ahí estuvo el oficialismo en contra.
para la ley de usurpaciones, que es una forma o una línea de negocio del crimen organizado, el gobierno también ingresó un veto. O sea, actúan una y otra vez con los mismos intereses o protegiendo los mismos intereses del crimen organizado. Así de sencillo. Y aquí hay varias cosas. También hay que hacer el Ministerio Público tiene que hacer un mea culpa. El comandante Crespo lleva 66 días de persecución, donde una y otra vez la fiscal Chong cita a testigos a declarar, peritos, etcétera, en un nivel de persecución política, porque no es una persecución penal, es una persecución política, que si tuviésemos ese estándar para perseguir a los delincuentes, estarían todos presos. Pero no, cuando se trata de un carabinero, se mueve cielo, mar y tierra, se apela, se va hasta las últimas consecuencias, se traen peritos. O sea, pero cuando se trata viendo un delincuente, un criminal, o de algún amigo del presidente, como es el caso del señor Crispi, ahí la fiscalía tiene otro comportamiento. Claramente es parte también de lo que el fiscal nacional tiene que hacerse cargo, porque no puede ser que se destinen tantos recursos para perseguir a un carabinero como el comandante Crespo, pero por otra parte no hay recursos para poder perseguir al crimen organizado, o que la inmensa mayoría de las causas terminen siendo archivadas. ¿Quién no ha hecho una denuncia y que finalmente recibe una carta de la fiscalía que dice no se prosperó, no hay más antecedentes, se va a archivar la causa? Bueno, eso también es indignante y eso también requiere que la fiscalía haga un mea culpa, hagan bien la pega y destinen los recursos donde corresponde. Así es, siendo más encima, ¿no?, que la seguridad figura en los primeros lugares de las urgencias ciudadanas, ¿cierto?, como la principal preocupación de los chilenos. Ahora, lo quería llevar a otro tema, ¿no?, que también usted, por medio de la red social X, comentó, ¿no?, que esta retención de fondos que hizo el CERVEL respecto al Frente Amplio por gastos rendidos el 2023, que claro, llaman bastante la atención, ¿no? Gastos para un conversatorio sindical, una olla común mapuche, un stand de agitación, para chorizos, para empanadas, gastos que a priori uno dice que tiene que ver esto con los gastos que debería ser un partido político en este país, ¿no? Porque siguen siendo un centro de alumnos, una federación de estudiantes. O sea, en eso no han cambiado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en vez de estudiar en la universidad, lo que se dedicaron fue a hacer politiquería. Bueno, eso mismo hoy lo tenemos en el Frente Amplio, como dirigentes del Frente Amplio, como parlamentarios del Frente Amplio o como ministros y subsecretarios. Y el resultado es que la completa bailable sigue siendo la gran apuesta cultural y gestión que puede proponer el Frente Amplio. Y el resultado está a la vista. O sea, son tan desprolijos que tienen o presentan este tipo de rendiciones. Realmente es avergonzante, es indignante que el presidente de la República o el gobierno, que hoy es conducido por el Frente Amplio, tenga a la base este nivel de desprolijidad, de mediocridad, pero que también los representa y los retrata de cuerpo entero. Son realmente pencas profesionalmente, pencas en lo laboral, hacen mal la pega. O sea, no son capaces de hacer una rendición como corresponde en su propio partido. Y eso yo creo que es solo un reflejo más de que en vez de estar estudiando se dedicaron a politiquear o a carretear, y las consecuencias están a la vista. Son estructuralmente incapaces porque no tienen los conocimientos, no tienen la experiencia y no tienen la voluntad de hacer la pega. Sí, y ahí un poco también, digamos, ¿no?, que esto tiene relación también con esta idea de superioridad moral que transmitía, ¿no?, el ministro Jackson en su momento, en el cual señalaban que tenían ciertos ideales superiores que el resto de la gente, o que incluso, digamos, ¿no?, que lo que tenga que ver con la gestión es algo tan mundano, tan digamos, de suelo, de tierra, ¿no?, y que ellos estaban por otras cosas, para reflexiones y relatos. Y en ese sentido también, claro, la gente cuando ve este tipo de cosas, a 257 millones de pesos retenidos por compra de chorizos, parrilleros y empanadas, ¿qué tipo de consecuencias se podría esperar o qué más se puede hacer, ¿no? Porque al final también, claro, al final esto pasa, queda ahí, y más allá de que no les devuelvan los recursos, pareciera ser que no pasa nada, y eso también aumenta la indignación que tiene la gente ya con la clase política. Sí, lógico, esto es parte del desprestigio del mundo político, lo que también es muy dañino. Porque al final del día, esto lo único que contribuye es al deterioro de la política. Y la política es un mal necesario, si lo quieren ver así. O sea, alguien va a ser presidente, alguien va a ser diputado, alguien va a ser senador, y esperamos que entre la mejor de la gente. Y lamentablemente, cuando uno ve estos tristes espectáculos, o estos escándalos de corrupción, o estas desprolijidades, o estos voluntarismos, o falta de profesionalismo, bueno, la gente buena se espanta. Y el resultado es que ¿quién queda? Quedan actores como los del Frente Amplio, quedan las Catalinas Pérez, quedan los Crispis, quedan las Javieras Martínez,
a cargo de la dirección de presupuesto. Claro. O sea, ese es el resultado. Por eso, lo que aquí no puede pasar es que veamos esto y nos alejemos, muy por el contrario. Y aquí un llamado a los que nos están escuchando. Todos tenemos el deber de involucrarnos en la construcción del país que tenemos. Se lo debemos a las generaciones que nos antecedieron, porque si hoy gozamos de carretera, de edificios, del fondo de un sistema que relativamente funciona bien, bueno, es porque hubo antes gente que se partió el lomo para sacar este país adelante. Y es por ellos y por las generaciones que vendrán que tenemos la responsabilidad de involucrarnos. Y que este tipo de cosas que espantan a la gente buena, a los nuevos cabros que pueden entrar a la política, que tienen ganas de hacer bien las cosas, que no los decepcionen, que no los defraude, al contrario, que los motive para poder sacar a estos parásitos del Estado. O sea, el Frente Amplio, el Partido Comunista, a los socialistas, que son el vagón de cola de la extrema izquierda, pero que al final del día actúan y votan exactamente igual. Entonces, a no desmotivarse, al contrario, a asumirlo como un deber moral, el tener que erradicar al Frente Amplio porque le hace mal a Chile. Lo que está pasando con las listas de espera es inmoral. O sea, hay cientos y miles de chilenos que están muriendo por falta de atención. Y esto es como si nada. El presidente de la República, mientras el sur se quema completo, el presidente de la República comiendo helado. O sea, viven en otro planeta. La desconexión es total porque pensaron que era solo una cosa de retórica, de poesía, como tú bien lo decías, Esteban, esta lógica de estar por sobre el bien y el mal, y que la gestión, hacer la pega, partirse el lomo era algo como para otras clases. O sea, realmente es una desconexión total con la realidad, pero lamentablemente aún queda poco más de un año para que sigan conduciendo los destinos del país, y ahí tenemos que seguir machacando, seguir dándole, y que en noviembre les quede claro que los chilenos le van a dar un portazo y que nunca más puede ser electo gente del Frente Amplio, el Partido Comunista, ni tampoco esa derecha que es incapaz de enfrentarlo, porque lamentablemente tenemos una oposición o pseudo oposición que no tiene los pantalones para enfrentarlo y termina llegando al compás y la comparsa del Frente Amplio del Partido Comunista. Claro, como usted bien decía, lo importante acá es que aquellos jóvenes que tienen vocación de servicio público no se desanimen, sino que por el contrario ganen más fuerza, porque un Estado con gente buena es un Estado que también hace bien la pega y que al final del día eso repercute en la calidad de vida de todos los chilenos. Y antes de que nos vayamos, muy breve, le quería preguntar también, usted lo mencionó al final, a propósito de las elecciones, ¿qué opinión le merece, no? Que eventualmente la presidenta Bachelet pueda ser candidata por tercera vez al gobierno. Así que un minutito para sus reacciones al respecto. Lo primero es que Michelle Bachelet, que tiene una cara de señora buena onda, es una mujer de izquierda recalcitrante y es la principal responsable de todos los males que está sufriendo nuestro país. El problema de la inmigración, el problema del crimen organizado, el deterioro en el sistema de salud, la destrucción de la educación municipal y también de la educación particular subvencionada, la reforma tributaria, o sea, todo tiene como punto en común Michelle Bachelet. ¿Y para qué hablar de la corrupción con su hijo? Bueno, todo esto sería realmente absurdo, incomprensible que los chilenos llegaran a respaldar a Michelle Bachelet como presidenta de la República. Lo que sí es claramente, y así lo han dicho incluso socialistas, que esto es una derrota en términos estructurales para toda la generación de Gabriel Boric y compañía, pero pensando en Chile, más allá de la cosa política chica, pensando en Chile sería tremendamente dañino. Michelle Bachelet es la amiga de Henniker, es la mujer que destruyó la concertación y que creó la nueva mayoría, donde incorporó a los comunistas, donde se preocupó de darle los cupos a Giorgio Jackson y a Gabriel Boric, cupos protegidos para que salieran estos niñitos, y el resultado hoy está a la vista. Así que yo creo que es una muy mala noticia. Michelle Bachelet es la candidata de Lula da Silva, del corrupto presidente de Brasil, y que claramente, dado que no tienen candidatos más competitivos, surge como nombre, pero esperamos, sea cual sea el resultado, que José Antonio Kast o Johannes Kaiser sean los presidentes y no un tercer gobierno de Michelle Bachelet. Ya veremos, eso estará por saberse, ¿no? De aquí a marzo probablemente tendremos novedades si es que la expresidenta inicia una nueva carrera presidencial. Bueno, se nos acabó el tiempo, le queremos agradecer al diputado Cristian Araya por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Esteban, y un fuerte abrazo. Y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos en Llegó la Hora.